Buen día. Hoy vamos a hacer una exposición de la división del sistema nervioso central para el módulo 102, Introducción a las neurociencias del comportamiento. Como se indica en el diagrama, el sistema nervioso se divide en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo o el cerebro y la médula espinal. A su vez, el sistema nervioso periférico está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo. Este sistema nervioso periférico se divide en su división autónoma, que regula el ambiente interno y lleva información del sistema nervioso central a los órganos y los vasos sanguíneos y las glándulas. Y a su vez se divide en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que van a tener la función de activar o calmar el cuerpo. A su vez, el sistema nervioso periférico también se divide en su división somática, que lleva información al sistema nervioso central de los sentidos y al sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. Empezando por el sistema nervioso central, que se divide en el encéfalo y la médula espinal, el encéfalo es la sede de la conciencia y la razón, el lugar donde se centran el aprendizaje, la memoria y las emociones. El núcleo central, que vendría siendo esta parte, es el punto en que la médula espinal entra al cráneo y se convierte en el metaencéfalo. La médula oblonga. La médula oblonga o bulbo raquídeo es la parte del metaencéfalo más cercana a la médula espinal. Esta es una estructura estrecha de cerca de 3.8 centímetros o 1.5 pulgadas de largo. La médula controla funciones corporales como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. La parte del tallo cerebral, que estoy indicando aquí con la luz, sería donde entra la médula espinal y luego se convierte en la médula o bulbo raquídeo, en el puente y luego la hipófisis. Continuando con el tallo encefálico o el tallo cerebral, por encima del cerebelo, el tallo cerebral se amplía para formar el mesencéfalo o encéfalo medio. Este es especialmente importante para la audición, la visión y también es uno de los diversos lugares del encéfalo donde se registra el dolor. Después tenemos el puente o puente de Barolio. Cerca de la médula se encuentra el puente, el cual produce las sustancias químicas que nos ayudan a mantener el ciclo de sueño-vigilia. Tanto la médula como el puente transmiten mensajes a las áreas superiores del encéfalo. En la parte superior y trasera del tallo cerebral se encuentra una estructura contorneada llamada cerebelo o pequeño encéfalo, que es responsable de nuestro sentido del equilibrio y de la coordinación de las acciones del cuerpo para asegurar que los movimientos se produzcan en secuencias eficientes. El daño al cerebelo ocasiona graves problemas en el movimiento, como movimientos espasmódicos y tropezones. El cerebelo se encontraría en la parte de la nuca, como se indica en el diagrama. La segunda división del sistema nervioso central sería la médula espinal. Esta se compone de haces de axones largos, suaves como gelatina, envueltos en mielina aislante, que sería la materia blanca, y esta está rodeada y protegida por los huesos de las vértebras. En la médula espinal hay dos trayectorias nerviosas principales. Una consta de neuronas motoras que descienden del encéfalo, controlan los órganos y músculos internos y ayudan a modular el sistema nervioso autónomo. La otra consta de neuronas sensoriales ascendentes que llevan información de las extremidades y los órganos internos al encéfalo. Como se indica en el diagrama, de este lado tenemos el haz nervioso sensitivo y de este lado tenemos el haz nervioso motor, que vendría siendo la materia gris, caso contrario con la corteza cerebral, donde la materia gris sería la parte del exterior y la materia blanca será la parte del núcleo. La médula espinal contiene circuitos nerviosos que producen movimientos reflejos. Estos circuitos no requieren entradas del encéfalo, es decir, los mensajes entrantes producen una respuesta instantánea que es la misma cada vez. La mayor parte de los reflejos espinales desempeñan una función de protección, es decir, permiten al cuerpo evitar un daño serio y mantienen el tono muscular y la posición adecuada. Así como la columna vertebral, la médula espinal se divide en segmentos: cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo. Cada segmento de la médula da lugar a varios pares de nervios espinales, que salen del canal vertebral a través de los forámenes intervertebrales. Existen 8 pares de nervios espinales cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo, totalizando 31 pares. Como se indica en el diagrama, por la parte de arriba tenemos la región cervical, que controla el funcionamiento de los brazos y la respiración. La región torácica, que controla el funcionamiento del tórax y el abdomen. La región lumbar, que controla el funcionamiento de las piernas y las rodillas y los pies, y la región sacral, que controla el funcionamiento de las piernas, las nalgas, los pies, el intestino, el riñón y el funcionamiento sexual. Por último tenemos el coxis.
Continuando con la segunda división del sistema nervioso, el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central depende del sistema nervioso periférico, ya que los circuitos nerviosos recaban información acerca del ambiente externo a partir de los órganos sensoriales y del ambiente interno a partir de los órganos y glándulas del cuerpo. Estos llevan información a la médula espinal y al encéfalo, y luego transmiten instrucciones del encéfalo y la médula espinal que indican al cuerpo cómo responder. El sistema nervioso periférico a su vez se divide en sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso somático está compuesto por todas las neuronas aferentes o sensoriales que llevan información del sistema nervioso central y por todas las neuronas eferentes o motoras que llevan mensajes del sistema nervioso central a los músculos esqueléticos del cuerpo. Como se indica en el diagrama, el sistema nervioso central se compone del cerebro y de la médula espinal, está coloreado en amarillo. Por lo tanto, el sistema nervioso periférico será todo el resto del sistema nervioso, que en este caso está coloreado por azul. Continuando con la segunda división del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo comprende todas las neuronas que transmiten mensajes entre el sistema nervioso central y los órganos internos del cuerpo, es decir, las glándulas y los músculos lisos como el corazón y el sistema digestivo. El sistema nervioso autónomo es crucial para funciones corporales como la respiración, la digestión y la circulación, pero también figura en la experiencia de varias emociones. El sistema nervioso autónomo consta de dos ramas, las divisiones simpática y parasimpática. Estas dos divisiones actúan casi en completa oposición entre sí, pero ambas están implicadas en el control e integración de las acciones de las glándulas y los músculos lisos dentro del cuerpo. Como se indica en el esquema, la división parasimpática contrae la pupila, estimula las glándulas lagrimales y la estimulación del flujo de saliva, inhibe el corazón y dilata las arteriolas, contrae los bronquios, estimula la motilidad y secreción del estómago, estimula el páncreas, estimula la motilidad intestinal y contrae la vejiga y estimula la erección. Por su otra parte, la división simpática dilata la pupila, no afecta a las glándulas lagrimales, tiene una estimulación débil en el flujo de saliva, acelera el corazón y contrae las arteriolas, dilata los bronquios, inhibe la motilidad y la secreción del estómago, inhibe el páncreas y las glándulas suprarrenales. También inhibe la motilidad intestinal y relaja la vejiga. Por lo tanto, tenemos que el sistema nervioso parasimpático tiene una función de relajar y el división simpática tiene una función de excitar. Como se indicó anteriormente, el sistema nervioso simpático tiene la función de excitar al cuerpo. Por lo tanto, las fibras nerviosas de la división simpática se activan cuando se está asustado, enojado o despierto. Transmiten mensajes de emergencia al cuerpo y en respuesta el corazón late más rápido, la respiración se agita, las pupilas se agrandan y la digestión se detiene. El sistema nervioso simpático también le indica al sistema endocrino que empieza a bombear sustancias químicas en el torrente sanguíneo para fortalecer estas reacciones. El sistema nervioso simpático tiende a actuar como una unidad, movilizando con rapidez el cuerpo entero para la acción inmediata y sostenida. Por último, la segunda división del sistema nervioso autónomo sería el sistema nervioso parasimpático. Aunque las reacciones simpáticas a menudo se mantienen incluso después de que ha pasado el peligro, a la larga, incluso la reacción más intensa de la división simpática se desvanece y el cuerpo se tranquiliza. Este efecto tranquilizador es promovido por la división parasimpática. Las fibras nerviosas parasimpáticas conectan los mismos órganos que las fibras nerviosas simpáticas, pero tienen efectos contrarios. Como se había indicado anteriormente, el sistema parasimpático contrae pupilas, se encarga de estimular la salivación, contraer las vías aéreas, ralentizar pulsaciones, estimular actividad del estómago, inhibir liberación de la glucosa, así como estimular la vesícula biliar, estimular la actividad intestinal, contraer la vejiga y promover la erección genital. El tálamo es la región del encéfalo que transmite los mensajes provenientes de los receptores sensoriales, exceptuando los del olfato. El hipotálamo es la región del encéfalo que rige la motivación y las respuestas emocionales. Es un vínculo entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Regula temperatura, sed, hambre y ritmo cardíaco. Los ganglios basales controlan los movimientos voluntarios, así como comportamientos habituales y emociones.
El núcleo caudado es el conducto de la información desde la corteza hacia los ganglios basales, recibiendo señales relacionadas con la toma de decisiones, motivación y control motor. Promueve comportamientos que resultarán en recompensas. De igual manera, ayuda a seleccionar y refinar movimientos, evitando aquellos que son innecesarios. El globo pálido recibe señales del núcleo caudado y del putamen. Estas ponen freno a las contracciones musculares, manteniendo un movimiento intencional y suave. El núcleo accumbens controla la recompensa, motivación y adicción. En su núcleo libera dopamina al completar un comportamiento satisfactorio o gratificante. El putamen trabaja con el núcleo caudado para transferir información desde la corteza frontal al globo pálido y está involucrado en la iniciación y el aprendizaje de movimientos motores. La sustancia negra inicia los movimientos enviando señales al cuerpo estriado dorsal. Con Parkinson, las neuronas de esta sustancia se pierden, lo cual genera problemas para iniciar y mantener movimiento intencional. El núcleo subtalámico amortigua las señales de los ganglios basales que normalmente inician el movimiento. Ralentiza la toma de decisiones para garantizar la decisión correcta. El sistema límbico son las estructuras cerebrales responsables de la motivación, emoción, aprendizaje y memoria. La corteza entorrinal une la corteza cerebral con el hipocampo, analizando diferentes sensaciones, oído y vista. Consolida un recuerdo y también contiene células de cuadrícula que ayudan a relacionar la ubicación en el entorno. La amígdala es la parte pequeña del cerebro en forma de almendra. Trabaja con el hipocampo para crear recuerdos a largo plazo. Vincula el miedo, la agresión, ansiedad con personas o lugares, programando los recuerdos y eventos emocionales, asegurando el conocimiento, así como la evitación de amenazas. El hipocampo es el responsable de la memoria a largo plazo. Produce nuevas neuronas, incluso en adultos, mientras que el resto del cerebro deja de crecer en la niñez. Este crea mapas mentales de lugares, facilitando la navegación en el entorno. El subículo transmite información sobre recuerdos y lugares desde el hipocampo a través de la corteza entorrinal hasta el resto de la corteza cerebral. El giro dentado produce nuevas neuronas y supervisa la información de nuevos recuerdos. De igual manera permite la memoria espacial mediante la potenciación a largo plazo. Los hemisferios del cerebro, con lóbulos redondeados y pliegues intrincados, tienen la corteza cerebral. Es la parte más grande y reconocible del cerebro, que va desde la percepción hasta la toma de decisiones, así como el lenguaje y la conciencia. Con 6 capas de corteza cerebral, contienen las neuronas y constituye la materia gris. El giro frontal medio negocia el comportamiento dirigido a objetos y reacciones a eventos externos, reconciliando la información de la corteza orbitofrontal con la información sensorial del resto de la corteza cerebral. El giro frontal inferior es responsable de la inhibición de la respuesta a detener un comportamiento cuando se da la señal adecuada. Alberga el área de la broca que controla la producción del lenguaje. La corteza prefrontal nos da la capacidad de tomar decisiones complejas y socialmente aceptables, filtrando sensaciones sin importancia. Centra su atención en tareas, recuerdos y predicciones,
sobre cómo el comportamiento puede influir en el futuro. Comportamientos exclusivos de los humanos dependen de esta corteza. La corteza motora dirige el movimiento controlado en músculos. Se comunica constantemente con los ganglios basales, el cerebelo y áreas de corteza cerebral para garantizar movimientos intencionales y precisos. El área de la broca es una pequeña región encargada de producción y coordinación del habla. En la mayoría de las personas solo se presenta en el hemisferio dominante. Pacientes con afasia de la broca comprenden el lenguaje, pero no lo pueden usar para responder. El lóbulo occipital está situado en la parte posterior. Recibe e interpreta información visual. El daño a este lóbulo puede producir ceguera o alucinaciones. La corteza visual primaria es la primera parte del lóbulo en percibir información visual. Cada neurona recibe información de los dos ojos como trabajo conjunto para cubrir una parte específica. Cada lado de la corteza procesa información del campo visual opuesto. El lóbulo parietal integra la información de nuestros sentidos para enfocar la atención en las cosas importantes del entorno, interpretando nuestro sentido del tacto y monitoreando la posición relativa del cuerpo y sus extremidades. El lóbulo parietal inferior contribuye a una amplia variedad de tareas que inician en el lóbulo parietal, como razonamiento matemático, comprensión verbal, así como el uso de algunas herramientas que dependen del circuito neuronal de esta región. El lóbulo parietal superior nos ayuda a identificar objetos por medio del tacto, filtrando piezas de información almacenada en la memoria de trabajo y prestar atención a los eventos del entorno. El precunio está localizado en la corteza cerebral profunda. Tiene tendencia a no sufrir accidentes cerebrovasculares o traumas cerebrales. Está envuelto en funciones como la imaginación, la autoconciencia, así como recuerdos. La corteza somatosensorial es la porción más frontal del lóbulo parietal, que recibe información de receptores táctiles de toda la piel del cuerpo. El lóbulo temporal alberga recuerdos, emociones y comprensión del lenguaje. Contiene el hipocampo y es clave para el reconocimiento de objetos, lugares y personas. Vincula las palabras escritas o habladas con su significado semántico y es un punto de acceso para la epilepsia. La corteza auditiva primaria permite la interpretación de sonidos únicos, así como saber de dónde provienen. El daño a la corteza auditiva conduce a la pérdida de la percepción consciente del sonido. El área de Wernicke es la contraparte del área de Broca. Permite comprender el lenguaje escrito como el hablado. La corteza cingulada es parte importante del sistema límbico, un grupo de estructuras cerebrales involucradas en las emociones. De igual manera, está involucrada en el procesamiento de la angustia emocional.